Quise entrevistar hoy a mi amigo y gran escritor Dimas Prichindli porque es de origen ucraniano, aunque vivió en España hace muchos años, pero su obra literaria, tanto de poesías como de relatos cortos como de novela, está en castellano y para mí es uno de los mejores escritores jóvenes en nuestro idioma. Tú ganaste el premio Primavera por tu novela No hay gacelas en Finlandia el año pasado, ¿no? El premio 25 Primaveras, que era un premio especial para menores de 30, pero sí dentro del marco del premio Primavera. ¿Tú hace cuánto que vives en España? Pues 22, 23 años va a ser. O sea que viniste muy, muy pequeño, ¿no? Sí, con 7 años. Claro, naciste en Ucrania, tu familia es de ahí. Sí, sí. ¿Y de qué parte es? ¿De qué zona? De justo del centro, más abajo de Kiev, una ciudad que antes se llamaba Kirovogrado. Bueno, la provincia se sigue llamando Kirovogrado, pero le han cambiado el nombre. Ahora es Kropyvnytsky, con un montón de Y. Y nada, hombre, si te fijas además en las obras, que esto es una cosa, en fin, que ayer se reía un amigo, yo firmo pongo 1992 Elizabeth Grado. Yo no pongo Kirovogrado ni pongo Kropyvnytsky. Me parece más, bueno, no sé, me parece una declaración de intenciones, ¿no? Poner Elizabeth Grado, que es como se llamaba la ciudad a principios del siglo XX. Y además nació ahí el padre de Tarkovsky. Digo, pues mira, hagamos patria en el pasado. No sabía, pero el nombre se lo pusieron a partir de la revolución y la creación de la URSS, ¿o era anterior? Claro, a partir de la revolución le ponen Kirovogrado. Anterior a la revolución era Elizabeth. Y ahora es Kropyvnytsky, pues supongo que a partir del Maidán, ¿no? Claro. Y, o sea, es una, digamos que, ahora mismo con la invasión rusa pasarían primero por tu ciudad. Pues por ahora, que hasta donde yo sé, hay una zona militar de un aeropuerto a las afueras de la ciudad y ahí ha habido algún bombardeo. Sí. Pero por lo que sé, hasta ahora está la cosa bastante tranquila, hombre, en comparación con el resto no con el resto del país, sino con otras ciudades, ¿no? O sea, claro, lo que está pasando en Kiev no tiene nombre, lo de Kharkov, lo de Mariupol, que es, pero en fin, que te quedas sin palabras y ahora irán por Odessa, claro. Pero claro, sí imagino que en el caso de tener que ir del Mar Negro a Kiev, por ejemplo, que no sé si lo harán, pasarán por la ciudad, sí. Y tenés familia todavía ahí, ¿no? Sí, tengo poca familia, pero tengo una abuela paterna, y un tío paterno y una tía materna. ¿Y tenés contacto ahora con ellos desde que empezó esto o no? Sí, esto es esto es un sinvivir, bueno, como para todos los ucranianos, ¿verdad? Que solamente hace falta poner la tele para darte cuenta. Pues nos llamamos, nos escribimos a ver cómo va la situación, y la idea era sacar a la a la hermana de mi madre. Claro, que está ahí. Que además tiene la pobre una discapacidad, en fin, era complicado y se echó el tiempo encima. Se echó el tiempo encima, el país colapsó. Claro. Ahora para llegar de Kirovogrado a Chisinau, a la capital de Moldavia, lo miré ayer, según Google, son 7 horas 50 minutos y son unos 400 y pico kilómetros. Tienes que dar unos rodeos increíbles. Y claro, para irte a Leópolis tienes que pasar por Kiev, lo cual no es muy buena idea. No. Tampoco es muy buena idea ahora mismo coger un coche, ¿no? Por los bombardeos, ¿no? Y en general por todo, por los víveres, por la gasolina, porque no sabes lo que te vas a encontrar en la carretera. Claro. Y entonces, o lo que va a caer sobre la carretera, o qué sé yo. La decisión familiar entonces al echarse el tiempo encima, que es normal, porque esto se ha precipitado en menos de 7 días, ¿no? Bueno, 7 días, 8 llevamos. Sí. Ha sido que entonces que tu tía se quede ahí, digamos. Se han ido a una casa que tienen en el pueblo y ahí están. Bueno, eso lo ha hecho mucha gente, ¿no? Por lo que he podido ver en YouTube y en redes, hay muchas familias que se han ido a pueblos. Sí. Con la esperanza de estar más seguros. No siempre es así. No siempre es así. Sí, he escuchado el otro día a creo que fue en la SER que entrevistaban a una madre ucraniana que decía que, claro, que había tomado una mala decisión porque se fue a un pueblo, era un pueblo muy, muy pequeño, muy aislado, y entonces ahora de pronto no estaban llegando provisiones al pueblo, o sea que de pronto se estaban quedando sin alimentos, ¿no? Sí, ayer escuché, no sé si estamos hablando de la misma señora, que contaba que su padre estaba haciendo una cola para comprar el pan y que sonó el toque y que se quedaron allí, se quedaron haciendo la fila. Claro.
claro. Porque era más importante conseguir una barra de pan que el peligro que anunciaba la sirena, ¿no? Eso es duro, ¿no? Sobre todo cuando hay niños por el medio y... Total, bueno, o familiares mayores también, como en tu caso, ¿no? Sí. Bueno, es que esto, que no soy yo el único, vamos a ver. No, claro. Daría una cosa clara, por Dios. Tú eres mi amigo, por eso te llamo. Claro. Que quiero decir una cosa y que quede clara. Que afortunadamente, desde este lado de Europa, yo me puedo sentar a hablar contigo, puedo opinar, puedo escribir un artículo, puedo llevarme el conflicto a la parte literaria, puedo analizar a Putin a través de la novela de la dictadura del boom y no tengo que agarrarme a una metralleta. Verás que en el fondo somos los privilegiados. Entonces, claro, a mí el derecho a la queja y a la lamentación, pues me parece que pues casi que no está, no está de Dios. No es el momento de quejarse. Sí es verdad que quizás, en fin, con mi opinión, con mi testimonio, con lo que sea, pueda ser de utilidad para el que vive en España o para el que vive fuera o para el español o para el ucraniano. Pero claro, yo la realidad que vivo, la realidad que vivimos, afortunadamente los ucranianos que nos fuimos, es muy diferente a la que se vive allí. Entonces, claro, a mí, bueno, pues quejarme y demás. Ahora bien, tampoco sé cómo ser de utilidad, porque en un caso así es imposible. Es decir, esta es la impotencia, ¿no? La impotencia es lo que lleva a muchos al drama, ¿no? A mis familiares, a mi madre, a los que están aquí, a los amigos, no saben qué hacer. No es que no saben qué hacer con sus sobrinos, con sus hijos, en muchos casos, con sus padres, ¿no? Claro. Y un tío mío me contaba que tiene una suegra que está absolutamente impedida en una cama, que necesita asistencia, vienen a ayudarla en todo. Y su madre, que vive en un quinto sin ascensor, con 90 años. Pues si ellos tienen que bajar al refugio, imagínate el momento de, bueno, pues si nos vemos bien y si no, pues dame un beso. O sea, eso es durísimo, ¿no? Eso es durísimo. Bajar, o hay quien decide no bajar a los refugios, que no son refugios, a ver, entendámoslo, que en las imágenes se ve que son sótanos normalmente soviéticos, con unas humedades espantosas que ahora estarán a 1 grado bajo cero. Imagínate, a oscuras, con humedades, con los niños ahí. En fin, tampoco sé yo si en el 100% de los casos son realmente válidos, ¿no? Como refugios, esos sótanos. Total. Me parece que no. Total, o sea, básicamente bueno, las sensaciones de impotencia, ¿no? Claro. Sí. Y lo que es peor es esta espera, ¿no? Y dice, bueno, a ver si se acaba, a ver si llegan a algún acuerdo, a ver si hacen algo. Bueno, de esto también podemos hablar, ¿no? Porque yo recomiendo ver El Retorno del Rey. Es que es inevitable. O sea, una cosa es la valentía, y todo mi apoyo, por Dios, se sobreentiende al pueblo ucraniano y al presidente, que en fin, que ahora goza de mucha fama, ¿no? Pero es que es lo que se espera, ¿no? Aquello de que el capitán es el último en abandonar el barco. Raro sería, y de eso sí hablaríamos, si no hubiese actuado como ha actuado, ¿no? Pero de cualquier líder, de cualquier presidente de una nación, en un caso así, eso es lo que se espera. Entonces, que sí, que bien por Zelensky, podría haber hecho totalmente otra cosa, pero claro, es que su cometido le ha tocado al pobre. Le va en el sueldo, lo que se suele decir. Le va en el sueldo y luego, en fin, bueno, también, pues ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Y entrará en los libros de historia, ocurra lo que ocurra. Y supongo que dentro de las ambiciones, cosa que yo no entiendo, ¿no? De un político, supongo en el fondo, de cualquier político, en el fondo hay algo de eso, ¿no? Sí, de que hay algo de vedette, hay algo de hacer historia, de exhibicionismo, ¿no? En el caso de cualquier político. Y también es el caso del otro, de Putin, obviamente. Claro. Obviamente. Lo que pasa es que, claro, bueno, lo llaman sátrapa, que es un eufemismo fantástico. Vamos a ver, señores, dictador. Sátrapa está muy bien, muy fino. Además, el cinismo del sátrapa, ¿no? Que son así como borgianos. Pero un dictador, un señor que es un dictador. Y además a mí lo que no me ofende, me calienta, es la sorpresa. O sea, Putin no apareció ayer por la tarde. No, claro. O sea, es que Putin lleva cociendo esto a fuego lento
mientras amenaza con el grifo del agua caliente y con el mandito donde tiene 2 botones, ¿no? El del canal primero de su televisión que maneja y el de la amenaza nuclear. Ese es el juego de este señor. Y este juego se ha alargado, vamos, desde que yo tengo recuerdos. Total. Sí, claro. O sea, yo recuerdo, incluso esa indiferencia suya, la gente no recordará. Yo todavía estaba, no sé, o ya estaba aquí en España, no sé. Lo del Kursk, el submarino aquel que se hundió en el año, ¿qué? 2000. Que se quedaron atrapados. Claro, esa indiferencia, esa frialdad, y ya se iba anunciando algo. Yo recuerdo a mi abuela que vivía por aquellas, que estaban absolutamente consternadas, ¿no? Por la indiferencia, ¿no? de un líder ante esa tragedia. Y en fin, y lo que está haciendo Putin, por eso digo lo del Señor de los Anillos, que es un ejemplo un poco gilipollas, pero una cosa es el valor y otra cosa es la temeridad. Y esto lo hizo Theoden no el otro, el de Gondor con su hijo, ¿no? Es decir, una cosa es que tú tengas valor y otra cosa es que tú mandes al matadero, al personal. O sea, habría que preguntarse qué esperanza hay de ganar esto. Y si no se está actuando de una forma irresponsable, por no decir gilipollas, al ser empujado, ¿no? Por tus supuestos aliados y luego quedarte en pelota. Claro. Y claro, de la misma manera que el señor Zelensky, que ya te digo, chapó en muchas cosas, de la misma manera que está cumpliendo con su deber, en otros aspectos también debería cumplir, ¿no? Porque habría que dejar de lado un poquito el patriotismo y el belicismo y preocuparse por la gente, poner un poquito en práctica el paternalismo, si se quiere, pero pensar en la gente, pensar en el futuro de la gente, porque ya de por sí Ucrania, no nos engañemos, estaba y está caminando hacia la democracia y se ha quitado ese capote de temores, ¿no? Y de opresiones y represiones históricas que suponía el imperio ruso. Me da igual si fuese zarista, el comunista o el de Putin. Claro. Es decir, siempre ha habido una especie de agresor, benefactor, ¿no? Y esta gente estaba viviendo una especie de no sé, síndrome de Estocolmo político. Se han desprendido de eso, entonces, claro, toman las armas. Pero tengamos en cuenta que, bueno, que Ucrania es un país joven en relativa construcción o reconstrucción y con muchas diferencias internas. Claro. Entonces, claro, no me quiero poner yo bíblico, ¿no? Pero por ahí en el Evangelio dice eso de si hay división en un reino no permanece, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, el señor vecino de al lado dijo, que estos se están peleando, pues aprovechemos la oportunidad, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es ¿qué futuro? Yo estoy en una reflexión, no sé, humanística o como espectador. No entiendo, solamente he visto a una señora en las protestas de Berlín, que no sé si era ucraniana o, bueno, me da igual, pero solamente una persona he visto en los medios decir, apelar, ¿no? A las mujeres, a las madres, no dejéis a vuestros hijos, no dejéis a vuestros hombres ir al frente, ¿no? Porque esto, yo entiendo que hay que defender la patria y todos estos conceptos que yo por otro lado daría por mi educación y por mi contexto. Yo esto no está en mi léxico, no figura en mi cabeza, no entiendo una bandera. Claro. La entiendo, pero no como ellos. No entiendo el patriotismo, no entiendo el heroísmo. Ayer escribía una cosa para la prensa y me acordaba de José Luis San Pedro, que yo daría un riñón por saber su opinión sobre esto, una mente preclara y la mente más joven de España, le decían. Y él decía que esto en La Vieja Sirena o no sé dónde, la categoría de héroe se adquiere en el altar de la muerte. Pues claro. Ya con esto está dicho todo, ¿no? Y hay quien juega a ser héroes y hay quien juega a ser dioses, ¿no? Y aquí es clarísimo, ¿no? Un señor sentado desde su despacho con la mesa de 25 metros y el cipote, con perdón, que me dirá lo mismo, burlándose, ¿no? del mundo entero, mientras otros van a morir en su nombre, que también el drama es ruso, no solamente sí, total, el drama es ruso, ¿no? También. El drama es ruso. Y lo que está ocurriendo. Dime. Yo me lo he preguntado estos días, porque yo también soy antipatria y antibanderas, pero yo me llegaba a preguntar porque mi primera reacción cuando fue la invasión, yo decía, pues yo lo primero que hago es huir.
Y después pensaba, una vez que no podés huir, ¿te queda alguna otra cosa que la autodefensa o que Pues la no sé, resistencia? pues Yo no no lo sé, sabría qué Darío. hacer, te lo digo de verdad. Yo ¿Qué no harías soy tú? valiente ni Yo me... no lo he pensado. Sí, Yo, primero, igual, huir, luego esconderme, sí, y es que depende de cómo pinten las cosas, porque, oye, claro. Depende de la contextura, también, lo que te ha tocado vivir a cada uno, ¿no? es que no lo sé, es que no lo sé, yo no me veo empuñando un arma. Es una situación tan complicada, pero claro, ¿qué Quizás pasa? me viese empuñando un arma contra alguien que valiese la pena, es que esto es una barbaridad lo que voy a decir, Sí, pero me has entendido, ¿no? sí, total, Si ese acto mío de violencia sirviese para algo, claro. pero en un frente, en una trinchera, en una frontera, donde el soldado es una especie de espejo mío, o sea, mi agresor es y puede ser un chaval que han cogido ahí de Nizhny Novgorod, como ha habido testimonios, Claro. gente, en fin, que tiene una dudosa carrera como estudiante o un historial complicado y lo han dicho, pues mire usted, pues se va ahí al Donbass a pegar tiros y están tan acojonados como los que están al otro lado de la frontera. A mí eso, porque es que hablamos de guerra, ¿no? Y es como algo abstracto, un concepto tal. Esa guerra luego se encarna en vidas, en personas, y la mayoría de las veces insignificantes, ¿no? De madres esperando una llamada Sí. del hijo que ha caído en el... y entonces yo no, o sea, estoy totalmente en contra de esto, totalmente en contra de la violencia. Entiendo que hay que pararle los piececitos al caballero, pero es muy complicado. O sea, yo no tengo respuesta. ¿Crees que Europa o la OTAN se comportaron, digamos, tibiamente o que no tenían otra salida por el tema nuclear? ¿O cómo ves el tema? Porque en el fondo venían tentando a Ucrania para ser parte de Europa y esto sucede porque deciden ser parte de, de Europa, Mira, ¿no? yo no soy politólogo. No, yo tampoco, yo tampoco. Hablamos como amigos. Filólogo Esto es una charla de café. a duras penas, con muchas Sí. asignaturas repetidas. E intento escribir dentro de las capacidades intelectuales que tengo, que tampoco son nada del otro mundo. No lo sé, es decir, cuando se abstiene la bancada de Podemos de aplaudir, una parte mía también se abstiene. Pero claro, cuando salen personas en los medios que han salido estos días pidiendo no es que necesitamos apoyo, que entiendo que tampoco es que es, bueno, sí, más belicistas que yo, pero tampoco están a favor de la guerra, pero sí entienden que el país necesita ayuda. Y cuando Sánchez dice que sí, que España va a mandar armas, pues también otra parte de mí aplaude. Es que no es blanco-negro, es que es una gama de grises y de marrones, sobre todo de marrones, que hay que resolver. Claro. Marrones éticos. Y por eso digo yo que de alguna manera, a ver, no tomar parte es obvio, es de cobardes, ¿no? Yo practico y milito mucho en esa cobardía de dejar en manos ajenas decisiones de este calibre, porque yo no soy capaz de decidir. Es mejor que a mí me deje una pareja antes que yo dejarla. Es mejor que un señor decida si mandar o no mandar y luego que se peleen y que rueden cabezas en el Congreso, donde sea. Porque estoy dividido, ¿entiendes? Porque es que no, por un lado entiendo la necesidad de la ayuda y por otra parte no entiendo cómo se consigue la paz haciendo la guerra. No lo entiendo. Además, con un pueblo indefenso, ya te digo, Claro. esto de los héroes y los dioses o los hombres que juegan a ser dioses, pues supongamos, escribía yo ayer que los dioses a su vez tengan otros dioses. Y el dios de Putin puede ser el dinero, un dios que se gasta, un dios un poco complicado, o un dios que se transforma, ¿no? Porque hoy el rublo vale una cosa y después con la sanción no vale nada. Y luego están los dioses de Zelensky, por ejemplo, que son unos dioses que empujan pero no apoyan. Pero claro, tampoco hay que ser descerebrado en este sentido. Tú sabes que el apoyo iba a ser relativo por evitar un conflicto mayor. Yo creo que de eso somos conscientes todos, era lógico. Pero claro, lo que no es lógico es lanzar a un niño contra un tanque. ¿Entiendes? No lo va a poder detener, claro. Detener.
solamente va a quedar esa imagen morbosa de, ay, pobre, hoy Ucrania cómo está quedando. Esto no son imágenes de Alepo, son imágenes de Kharkov. De Europa, sí. Y gente, por ejemplo, que me ha llamado, en fin, profesores de la universidad, gente con la que no he tenido contacto desde hace mucho tiempo. Y un audio que he recibido ayer me dio miedo, una voz absolutamente aterrada. Una persona aterrada, acojonada. Y precisamente a eso es a lo que juega Putin. Y precisamente yo creo que ese fue el detonante del conflicto, ¿no? La pérdida de miedo por parte de los ucranianos, de haber dicho, mira, podemos... La sensación nacional se tenía, es decir, a lo largo de los siglos, es decir, eso no es algo que nació ayer, al igual que el idioma. Lo que no tenían era un Estado, más o menos, soberano. Y eso fue lo que pasó en el Maidán, es decir, la Ucrania que yo dejé, que yo no, que me hicieron dejar, la que dejó mi madre, era muy diferente a la del 2014, muy diferente a la de hoy, ¿no? Pero respecto a esto del miedo, y yo no sé si, no he seguido yo en los medios españoles, pero sí, vamos, está un clic en Instagram. Unos reporteros que se echan a la calle con unas imágenes impresas, ¿no? Para enseñarle la barbarie de la guerra en Ucrania al ciudadano de a pie, en Moscú, en San Petersburgo. A ver, de 40 que he visto en el mismo vídeo, ¿tú te crees que se ha posicionado una persona o dos? Dos personas. Una señora muy mayor, que se deshizo en tacos contra Putin, muy mayor, porque digo, claro, esta ya está de vuelta de todo, no tiene nada que perder. Y un chaval de unos 23 años que dijo que le fue a dar un abrazo a un tío que se estaba manifestando en una plaza con una bandera ucraniana, de forma silenciosa y pacífica, y vino la poli y se los llevó a los dos. El resto de los entrevistados o preguntados es que no abrieron la boca. O sea, en el mejor de los casos, sí, estamos con Putin. O sea, es que es una especie como pues como lo de Corea del Norte, es decir, es una gente totalmente anulada. Y además es muy tremendo que la gente de a pie teman represalias por dar una opinión, que puede ser ambigua, que no necesariamente tienes que condenar a Putin. Puedes decir, mira, cualquier guerra desata el terror y estoy en contra de la guerra en general. Pero es que ni siquiera se atreven a decir eso, ¿no? Claro. Gente que vive con el temor a que le escuche el vecino, a que le pinchen el teléfono, a que el WhatsApp llegue a no sé dónde. Es decir, hemos vuelto a lo más sórdido de la Unión Soviética, ¿no? Claro. Al chivatazo del vecino, a toda esta porquería que, en fin, que ha sido de alguna manera algo casi cultural, ¿no? En la cultura, valga la redundancia, rusa. Y te hago una pregunta, Dimas, porque a mí me sorprendió mucho, no ahora con la invasión de Ucrania, que tienen bastante más digamos, complejo, pero antes de la pandemia, a mí me pasaba mucho de hablar con gente de izquierdas, que casi que creía que Putin era una persona de izquierdas. O sea, yo que creía que después de la caída del muro de Berlín, el gran trabajo de la izquierda era hacer una crítica a la Unión Soviética y darse cuenta que sin libertades individuales no se podía crear ningún paraíso ni de los trabajadores ni de nadie, pero lejos de admitir esa crítica ha quedado la izquierda herida desde la caída del muro de Berlín, con luchas internas, igual que pasó en la guerra en la República Española con el levantamiento militar, y encima empiezan a alabar de nuevo la fascinación por el autoritarismo y por un nuevo dictador, justificando que si lo criticabas como dictador era publicidad imperialista, ¿no? Y de pronto yo creo que eso ha hecho crack en la cabeza de la izquierda, ¿no? De pronto, con la invasión a Ucrania, ¿no? A ver, insisto, no soy politólogo, pero desde mis escasos o relativos conocimientos, se ha comparado esto con lo que ocurrió en la Guerra Fría, ¿no? Sí. Hay que entender que ahora esos dos bandos no son como los que eran antes. Ahora los dos bandos se asemejan mucho entre sí. Y esto quizás responda a una especie de moda o corriente de los tiempos que nos ha tocado vivir, que es el individualismo, ¿no? Ya digo, no importa que tú seas capitalista y el otro sea comunista, no importa que sea de Estados Unidos o de Rusia, o de la URSS, no. Ahora son dos grandes potencias enfrentadas, pero que quizás
se asemejan mucho más de lo que uno podría creer. Económico. O casi en todo. Casi en todo. Ahora bien, estas cosas en fin, que la gente digo, pero es que piensa o no piensa, o se levanta y se pone a tuitear. ¿Comunista Putin? ¿Comunista de qué? Comunista. Pero vamos a ver los colegotes. Trump y Bolsonaro y el húngaro, que cuidado con el húngaro, a ver qué. Pero eso de dime con quién andas y te dice. Eso ya no se aplica. Hombre, es que se le ve, pero se le ve el plumero, pero a la legua, ¿entiendes? Y ocurre esto en los estilos arquitectónicos, en las corrientes literarias, y ocurre en las mejores familias. Es decir, el padre siempre va a rechazar, o sea, el hijo siempre va a rechazar lo que hizo el padre, y el padre va a rechazar lo que hizo el abuelo. De manera que hay unos saltos. Es decir, si yo soy ateo, que es lo que fueron mis abuelos, mi madre va a ser religiosa. Además, no de una religión, de todas las que le quepan, porque se lo prohibieron. Y yo, naturalmente, voy a seguir el ejemplo de mis abuelos. Y voy a practicar una especie de ateísmo, respetando, obviamente, la libertad de creencia de mi madre o de quien sea, pero naturalmente no voy a creer. ¿Qué ocurre? Ellos que han sido hijos del régimen soviético, naturalmente esa generación los rechaza. Es decir, es que, o sea, se ha pasado a clubs o células, o yo no sé cómo llamarlo, comunistas, de las que, por ejemplo, mi abuela fue presidenta de una que se hacía en los barrios y quedaban a hablar de tú sabes de qué, y a ponerse tibios de vodka, me imagino. O sea, se ha pasado de eso a una especie de resurgir, por ejemplo, de la ortodoxia, ¿no? Porque está la iglesia, está Putin. Cierto. Pero está la iglesia, ¿entiendes? Entonces, claro, Putin ha vuelto un poco en ese sentido. O sea, Putin es un cóctel esperpéntico de todo lo peorcito que ha pasado por Rusia. Ha ido recogiendo él, de muy mala manera, todo lo peor, ¿no? De los regímenes anteriores. Pero a mí me parece que actúa más como un zar que como un líder soviético, en absoluto. Claro. Sí que y ahora bien, perdona, todas estas cosas que he dicho, que no sé si tienen mucho sentido, a mí sí. Tengamos en cuenta una cosa, me da igual, Antonio Gala le puso una dedicatoria a mi madre con muy mala leche y con poca caballerosidad, y decía para Tatiana, que conoce Europa por delante y por detrás, siendo ucraniana y viviendo en Canarias. Bueno, pues de esto de conocer Europa por delante y por detrás, yo he pensado mucho y digo, es verdad, es decir, yo conozco, por la parte que me toca, ¿no?, la historia más o menos de la Unión Soviética, pero por lo que me ha tocado, obviamente, conozco mucho mejor la historia de España, incluso de América. Y si piensas un poco, da igual del palo que seas, del partido que seas, del lado que seas, si eres un elemento autoritario, perteneces automáticamente a un saco común, donde se pueden meter a todos, a todos. Bueno, pues uno tiene una pinceladita ideológica de un tono, el otro de otro, pero los comportamientos son absolutamente iguales. Y esto, en fin, ni voy a entrar al tema ni lo voy a analizar, pero donde hay un dictador hay un paradigma de comportamiento, de gobierno y de miseria, ¿no?, que son las que padece el pueblo. Y eso es muy similar, muy similar. ¿Crees que cuál es el mayor miedo, digamos, como ucraniano? Digo, aparte obviamente, de lo que es la muerte, ¿crees que esto se puede eternizar? ¿Que lo peor podría ser que gane Putin de manera rápida y que anexione Ucrania, que tenga un gobierno títere? Por lo que he oído, ¿no?, y no parece muy descabellado, o sea, parece bastante lógico que así sea, que se alargue mucho más de lo que Putin tenía previsto. Que además ellos se organicen, no en ataques directos, esto lo decía un tertuliano en el 24, y digo, bueno, pues podría ser que se organicen como una especie de guerrillas y que vayan haciendo frente a Putin paulatinamente, bueno, a las tropas rusas paulatinamente. Claro. Y que se vaya moviendo todo esto al oeste del país, a Leópolis, y sí, tiene pinta de que se puede alargar durante mucho tiempo. Ahora bien, si coge toda la ciudad, si además no tienen salida al mar, si cae Odessa,
Pues no, la verdad es que no lo sé. También cuáles son las intenciones de Putin, Darío, no se entiende. Si lo que quiere es anexionarse el este del país, si quiere invadir el país, si quiere invadir Polonia, Lituania y... Rumanía, sí, sí. No se entiende, es que no se entiende. Es que es un megalómano, es un señor que vive... Creo. Salía el otro día un politólogo ruso y decía eso, Putilandia lo llamaba, dice, un país donde solamente vive nuestro presidente, ¿no? Yo cuando oí eso me preocupó en el sentido en el que es un loco, es un demente, sí, sí, sí. Que se ha construido una idea de imperio, ¿no? Sí, sí, sí. En eso sí que te diste cuenta que si los grandes, digamos, dictadores del siglo XX, todos quisieron emular imperios del pasado, ¿no? Franco el imperio español, sí, sí. Mussolini el romano, Hitler el germánico, y Putin es un poco lo mismo, ¿no? Está con la megalomanía de querer reconstruir una especie de imperio ruso que en realidad fue construido siempre un poco a la fuerza, ¿no? Que no fue algo naturalmente optado. Y yo sí que creo que esto... Yo te digo, esa magnitud, basta ver un mapa, esa magnitud me parece que no se consigue, no hay manera de conseguirlo de forma pacífica. ¿Cómo se ha unificado todo esto? ¿Con el terror, con el miedo? Eso, total. Pero ¿crees que esto puede... Bueno, estos son solo creencias, más que creencias, miedo, porque uno no puede creer algo y la realidad luego le sorprende de otra manera. Pero yo estoy acojonado por el tema de que esto pueda implicar una guerra nuclear en Europa, digamos. No parece tan descabellado. No, vamos, yo creo que hay muchas posibilidades de eso y creo que cualquier persona más o menos civilizada estará de acuerdo con nosotros que es lo que se pretende evitar, ¿no? Entonces yo también entiendo cuando dicen, no, porque la ONU los ha dejado en la estacada, porque la Unión Europea, porque no sé qué, pobrecitos los ucranianos. Yo entiendo que esto se hace pues con la intención de evitar un conflicto mayor, cuyas consecuencias pues no vamos, ni imagino. Imaginamos, creo, todos. Y sobre todo estas palabras, como él sabe además a lo que juega, yo no sé si al final ha perdido el juicio totalmente o no, pero amenaza, ¿no? Con unas consecuencias que Europa no ha visto jamás. El discurso de él y de su ministro, sí. Lavrov. Está claro que, hombre, por ahora son amenazas, ¿no? O esperemos que lo sean, no creo que... Porque también se perjudicaría a él, pero claro, como vive en esa torre de cristal, ¿no? Le da igual su pueblo, le da igual los rusos, le da igual los ¿Viste la película Los últimos días de Stalin, que actúa Steve Buscemi, que es una comedia americana, pero que está muy bien porque se basa en algo real, y es que cuando murió Stalin tardaron como 24 horas o no sé cuántas en que alguien abra la puerta y se dé cuenta que esté muerto, porque tenían tanto miedo de entrar, interrumpirle la siesta y que los mandara a fusilar o los mandara a Siberia, que nadie se animaba a entrar. Entonces decían, no, entra tú. Y hablan un poco de eso, que Stalin también murió totalmente aislado con cuatro de su círculo más sobaculos diciéndole todo que sí, ¿no? Y dicen los especialistas en Putin que Putin está en ese sitio, ¿no? Con lo cual acojona mucho más, porque ya es una cuestión casi de ego machista, lo que decías del tamaño de la polla, ¿no? De esto yo no pierdo, ¿no? Y si pierdo yo, me llevo a todos por delante. Bueno, recordemos, esto lo decía no sé si era ucraniano, un ex militar, sí. Traía a colación lo de la muerte de Julio César, ¿no? Bueno, quizás a veces la historia puede dar alguna solución, es decir, cuando se ha perdido totalmente el juicio, sí. Yo creo que hasta los más incondicionales son conscientes de que esta persona se ha embriagado tanto de poder que es inválida para molesta, el ejercicio y es un impedimento incluso para esa especie de idea loca del imperio, ¿no? De la Rusia, de la madre Rusia y estas cosas. No lo sé, es que impredecible, pero vamos a ver, es que se lo comentaba yo a algunos amigos, pero ¿por qué se fue mi madre en el 98? No sé en qué año fue.
¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque se lo olía. Es decir, sí que digo, la pobrecita padecía aquello de Cassandra, ¿no? De lo que le dieron los dioses, de adivinar el futuro, pero que nadie la creyera. Sí, y ella vivía con eso, con la sombra de una guerra inminente, ¿no? Y además Chernóbil, las enfermedades, y los niños, y hay que sacar a los niños. Y eso le pasó a mucha gente. Y luego, obviamente, la precariedad laboral, todo eso de la caída de la... había gente que ya tenía esto, y además Rusia siempre ha sido una amenaza, y Ucrania por su ubicación y bueno, por sus recursos naturales, pues, ha atentado históricamente a los que se creían superiores, ¿no? al gobierno ucraniano. Y pues esto es lo que pasa, pero como que no solamente pasa en Ucrania, también pasa en América Latina, pasa en África, ¿no? Los países absolutamente pobres y condenados a con grandes recursos. Internas, con grandes recursos, ¿no? Sometidos por potencias. Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado con Ucrania desde siempre, no desde el Maidán. ¿Crees que yo a veces me sorprende, pero lo cierto es que, aunque yo creo que no soy así, en el fondo nos sale espontáneamente, y es que es terrible lo que voy a decir, porque tiene algo que ver con un concepto que para mí debería ser caduco, como puede ser lo genético, mira lo que te digo, pero que de pronto cuando pasan estas cosas y ves que que sucede en el mundo árabe, aunque está acá al lado Siria, aunque está acá al lado Siria, y España tiene una gran, digamos, tiene una historia, digamos, ¿no? Y vinculada al mundo árabe y etcétera, pero pareciera que pasa en otro planeta, ¿no? Cuando pasa con gente que tú identificas con rasgos parecidos a los tuyos, es terrible porque tiene que ver con la educación, obviamente, y con una educación chunga en la que venimos, pero sentís enseguida la empatía y te sale ponerte en el lugar del otro como diciendo, a ti te puede pasar. Y lo que está pasando en Ucrania, como pasó en su momento en la guerra de Bosnia, es que ves las ciudades y estéticamente son iguales a tu ciudad. Y ves a la gente hablando y mira, es terrible, porque yo lo he escuchado, que dicen, son como nosotros, ¿no? Y yo pienso, y los africanos son como nosotros, y los sudamericanos son como nosotros, pero a nivel emocional, yo creo que emocionalmente conecta más cuando la estética se parece mucho a la de tú, más allá de que esté en Europa, porque está en Europa, está pasando en Europa esto, es verdad que impacta por el tema de que tú ves que podría ser Madrid perfectamente, digamos, ¿no? Sí, esto es algo lamentable, ¿no? Porque la gente se deja llevar por eso, ¿no? Por la similitud. No sé, mientras más parecido a mí, más empatizo. Y si es de clase media, me doy cuenta que me puede pasar a mí también, ¿no? Claro, y si es de clase media, más. Claro. Lo cual es una estupidez, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, que me he criado en Canarias, que para mí las islas han sido siempre en muchísimos aspectos. Esto daría para 3 tomos. Lugar de tolerancia, de multiculturalidad, de todas estas palabras que se usan muy a la ligera y tampoco se practican. Para mí, Tenerife, que es donde yo me crié, o sea, por favor, no he visto gente más solidaria. Ahora no. O sea, de un tiempo a esta parte la gente se ha radicalizado. No, otra vez las pateras. Y estos que hacen aquí. La ruta canaria, claro, y la paguita, y no sé cuánto. Alguien lo decía en los medios, ¿no? Esa inmigración que tanto rechazo produce, pues ahora pasará a ser rubia y de ojos azules, ¿no? Vale. A ver si ya pensábamos de una puta vez que el que huye por el sur del Mediterráneo es igual que el que huye por el este de Europa. Y espérate a ver quién es el siguiente en huir, ¿no? Total, sí. Ay, Dimas, pues qué triste todo, la verdad. Te dejo para que digas si querés decir algo más antes de que acabemos. A mí me interesaba sobre todo ver cómo estabas tú, cómo estaba tu familia y ver cómo era más o menos tu día a día. Ya veo que te costará dormir. Me cuesta, de hecho, esta noche ha sido... Lo que pasa es que, claro, los medios también contribuyen a esto, ¿no? Estamos totalmente bombardeados por imágenes que además no se sabe si están contrastadas, si son reales, si no son reales. Y yo hoy estuve hasta las 6 de la mañana con 24 horas. Digo, mira, ya está. O sea, es que además me pasó de forma individual que vas a hacer. En Ucrania, o sea, claro. ¿qué voy a hacer? Y para mí se ha parado todo. Es decir, las rutinas de escribir o de tener ideas, tú lo sabrás, que también escribes, me parecen como, porque estoy haciendo una tontería, me parece como un juego, ¿no? Claro. En este panorama de fondo. Es verdad que ante la guerra todo parece una frivolidad, ¿no? Claro, todo lo que hagas es una frivolidad. No debería ser así. O sea, supongo que tendremos que seguir
con nuestras vidas e intentar convivir con esto. Yo lo escribí ayer en una reflexión. No, para mí no hay mayor violencia, y la he padecido a lo largo de toda mi vida de forma indirecta, y como yo muchos otros, lo que pasa es que no reflexionamos sobre esto, que oponerte a la violencia del otro, tener que reaccionar de alguna manera y defenderte ante la violencia ciega y testosterónica y genética de determinados individuos. Y esto pasa en el patio de recreo, esto pasa cuando pones una alarma, esto pasa cuando contratas un seguro, cuando le dices a tu hija, oye, vuelve a casa de la discoteca con cuidadito. Esa es la mayor agresión, y es una agresión sutil y constante. Y es lo que ha pasado aquí, ¿no? Es decir, nadie ha querido este conflicto. Ha venido un señor que se ha creído con el derecho a. Esto pasa en las parejas, el que se cree con derecho a. En fin, en la política, en las universidades, con derecho a. Y este, como se ha creído con derecho a, ha invadido. Y ahora uno tiene que defenderse y practicar lo mismo que condena. Total. Yo, como decía San Pedro, si esto no se para, yo me apeo. Porque no entiendo este mundo, y no entiendo estas dinámicas, y no entiendo a dónde nos van a llevar. Yo tampoco, Dimas, te agradezco mucho por tu reflexión. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con la contradicción, y que es lo que estás expresando. Y que nada, que estamos contigo. Bueno, con el pueblo ucraniano. Vamos a ver qué pasa y seguimos hablando.